Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a atenderlos en esas inquietudes donde seguramente están necesitando la ayuda de un especialista en Derecho. Es importante para nosotros y para ustedes también que a partir de este momento empecemos a interactuar y lo pueden hacer a través de los diferentes canales que tenemos a su disposición. En WhatsApp al 310-245-8548 nos envían un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video comentándonos la situación y aprovechamos la presencia de los especialistas. O también puede llamarnos al 648-4820. Hoy es jueves de consultorio jurídico y hoy hemos traído a un especialista. Nos va a estar hablando de los temas relacionados con pensiones y temas laborales para que lo tengan muy presente y nos empiece a enviar sus inquietudes para darles esa orientación inicial que les ayude a resolver cada una de esas preguntas que ustedes tienen en este momento. Jueves de consultorio jurídico en Actúe en Derecho. Doctora Marlene Murcia. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esta tarde nuevamente con consultorio jurídico, pero hoy con un consultorio jurídico diferente, un consultorio jurídico especializado. Entonces hoy tenemos aquí a un especialista en pensiones y en temas laborales para que ustedes nos consulten y nos pregunten todas las inquietudes que tengan respecto de estos temas. Así es, él es el abogado Jason Andrés Ardila, especialista en Derecho Laboral, quien está con nosotros y será el encargado de dar respuesta a cada una de esas inquietudes. Abogado, bienvenido a Actúe en Derecho. Muchas gracias por la invitación, afortunado de estar de nuevo acá en el canal. Bueno, vamos a empezar entonces con las diferentes inquietudes. Tenemos ya una llamada en línea, se conectan rápidamente al 648-4820. Señora Marta, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Ya. Doña Marta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, hágame un favor. Es que yo coticé hasta según la historia laboral aparece cotizado hasta el 18 de agosto del 2018, pero allá no me saben decir, en Colpensiones no me saben decir a quién me puede asesorar. La niña me dice que ninguno de los de ahí me puede decir, que no saben. ¿Asesorar en qué, doña Marta? ¿Cuál es la inquietud? No la entendí. Para retirar las semanas que tengo cotizadas, tengo 941 y quiero saber hacia quién me tengo que dirigir y cuánto más o menos vale cada semana, teniendo en cuenta que me retiré dejé de cotizar hasta el 18 de agosto del 2018. 941 semanas, ¿cuántos años tiene usted? 66. 66 y ya dejó de cotizar. Señor. Bueno, doña Marta, muchas gracias por su llamada. Abogado, ¿qué le decimos a doña Marta en este sentido? Bueno, primero que hay que informarle a la señora Marta es que para este caso se aplica el concepto de indemnización sustitutiva. ¿En qué consiste la indemnización sustitutiva? Cuando la persona no logra completar el número de semanas requeridas en la ley, que son 1.300, y ha sobrepasado el límite de edad, que para la señora sería de 57 años, tiene derecho a que, en caso de que sea el régimen de prima media, Colpensiones le reintegre parte de sus cotizaciones. El monto lo determinará Colpensiones de acuerdo a las tablas que ellos internamente manejan, pero lo que debe hacer directamente es solicitar la indemnización sustitutiva. Esta indemnización sustitutiva le entregan un valor relacionado a la cantidad de semanas cotizadas. Exactamente, teniendo en cuenta que es un régimen solidario, no tendría pues el monto exacto tal como lo ha cotizado, sino es un monto relacionado al número de semanas, al valor del número de semanas que ella ha cotizado. Obviamente son valores indexados al momento en el cual se le haga el respectivo pago ya directamente a la señora. Bueno, Doc, ¿y el trámite cómo es? ¿Ella lo hace directamente en Colpensiones? ¿Necesita asesoría de un abogado o ella personalmente lo puede hacer? Directamente se puede dirigir a Colpensiones, hay que llenar unos formularios propios de la entidad. Es un trámite relativamente sencillo, simplemente demostrar con los documentos idóneos, que es el registro civil de nacimiento, en la edad ya pues que para el caso serían 57, si ya sobrepasó, pues el registro civil de nacimiento como documento idóneo lo va a demostrar. Y es un trámite relativamente sencillo, el cual obtiene respuesta aproximadamente en unos 15 días hábiles por parte de la entidad mediante una resolución, la cual tendrá derecho también de interponer los recursos a que haya lugar. Entonces, en primera medida, se puede decir que
tiene la facultad para hacerlo por sí misma, pero teniendo en cuenta que hay posibilidad de que requiera interponer recursos, ya sea reposición o apelación, se recomienda que asista mediante un profesional en derecho. Muy bien, perfecto. Tenemos mensaje a través de WhatsApp y nos escriben lo siguiente. Trabajé 13 años en una empresa que se terminó. Yo salí con pérdida de capacidad de túnel carpiano, epicondilitis y manguito rotador. La ARL positiva me ha mantenido cada 3 meses en control. La calificación que tengo es 29.60. Túnel 15.80. La fisiatra, me mandó a hacer nuevamente la electromiografía y la neuroconducción bilateral me salió anormal. La abogada del consultorio jurídico me hizo una petición solicitando la calificación integral. Hace 15 días no me ha llegado respuesta. Tengo 58 años, no estoy laborando. En este momento en Colpensiones tengo 900 semanas. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Está bien lo que la abogada pidió o cuál es el paso a seguir? Agradezco mucho su orientación. Bueno, para el caso particular, si lo está atendiendo la ARL, eso quiere decir que ha sido una enfermedad que se ha determinado como de origen laboral. Las enfermedades de origen laboral por sí mismas están mediante un régimen especial, que es el que está pues, administrado por estas precisamente ARLs. Lo que debe hacer el señor, muy bien como lo hizo la compañera del consultorio jurídico, es elevar las solicitudes para que le hagan una calificación con la totalidad de sus padecimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que deben valorar tanto su enfermedad de origen laboral, la cual ya está a través de la ARL, y las enfermedades de origen común que se le hayan prescrito conforme a su historia clínica. Esta calificación de pérdida de capacidad laboral deberá ser efectuada en primera medida por su EPS, la cual podrá apelarse o dirigirse ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. El caso puntual del señor, ¿qué le puedo decir? Si tiene ya una pérdida del 25, está siendo sujeto de una indemnización por incapacidad permanente parcial. Si con la calificación integral que le hagan, es decir, valorando tanto las patologías de origen laboral como de origen común, se determina que tiene más del 50%, accederá a la pensión de invalidez. Es decir, si la pensión de invalidez se logra concretar con base en la enfermedad de origen común, será el fondo de pensiones al cual esté afiliado el que asuma el pago de la mesada pensional. Muy bien, recuerden, hoy estamos en consultorio jurídico, temas muy específicos relacionados con pensión, con temas laborales, incluso temas de familia, temas relacionados con separaciones, esas inquietudes que se están generando, usted las puede realizar a través del 648-4820, comunicándose directamente o enviándonos un mensaje a través de WhatsApp al 310-245-8548. Tenemos llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, cuéntenos. Bueno, lo que pasa es que yo quería recibir una invitación porque es que tengo un caso de que yo tuve una venta de ropa con un señor, sí, y esto fue el año pasado, y la plata que yo tenía que pagarle a él por la ropa, yo se la consigné a una cuenta, y hace una semana me llama y me dice que nunca le mande la plata, y realmente está amenazando y todo, ¿sí? Sí. Entonces yo le dije que pues yo iba a investigar a ver qué pasó, a dónde fue que se fue la plata y todo, y entonces no me pudieron dar solución sobre eso, y yo le dije a él que yo iba a tratar de pagarle entonces la plata, pero que lo único que yo podía hacer era pagarle cuotas de 100.000 pesos, lo máximo que puedo, porque yo pues pago arriendo y un montón de cosas, y pues no me da realmente para pagar más. Y él me dice que me va a demandar y que puede hacer que yo le tenga que pagar intereses y que tenga que pagarle en 2 cuotas o una sola, todo completo, y que eso me puede traer demasiados problemas legales. Pues realmente yo le dije a él que yo le respondo entonces, porque sí, pues si no le llegó la plata, pues yo le respondo, pero yo quiero saber si eso de verdad esto puede causarme demasiados problemas, cuando en realidad solamente le podría dar cuotas máximo de 100.000 pesos, porque realmente pues no puedo más. Mi señora, le hago unas preguntas. ¿Usted dejó soporte de esa consignación inicial que hizo? Lo que pasa es que no tengo el recibo donde yo consigné en una
como le dijera, como un almacencito donde tenían montado lo de Bancolombia. La sucursal virtual que ellos manejan, los corresponsales bancarios. Y el problema es que yo ya no tengo ese recibo ni nada, por lo que pues yo consigné, y eso fue el año pasado. La segunda inquietud, ¿ustedes firmaron algún tipo de documento por ese dinero? No, nada. ¿Fue un acuerdo de palabra? Sí, un acuerdo de palabra, y él me trajo la ropa y no fue más. Bueno, muchas gracias por su llamada, abogada. En estas situaciones donde infortunadamente no se tiene ese registro de ese pago que se realizó, está la inquietud de si finalmente quién está diciendo la verdad. La señora manifiesta que ella sí hizo el pago, el caballero dueño de la ropa dice que no. No hay un acuerdo de por medio de tipo legal que justifique ese negocio que ellos hicieron. ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues inicialmente la señora debería acercarse al corresponsal bancario e intentar que el banco, ellos guardan registros, los bancos guardan los registros. Si fue un corresponsal bancario, es muy probable que ellos conserven algún tipo de registro. Tiene que acercarse al corresponsal y al banco para que le solucionen ese tema en primera instancia. Ahora, ella dice que está dispuesta a pagar. El señor no tiene ningún título o valor firmado, parece, y él lo que tendría que hacer es iniciar un proceso monitorio, eso se demoraría. De todas maneras, no, de ninguna manera la pueden obligar a usted a pagar en una sola cuota, máxime si no tiene, por ejemplo, bienes para que le embarguen. El señor tendría que iniciar un proceso monitorio que se demoraría, eso no es tan fácil. Si usted tiene voluntad de pagarle, si usted cree que debe volver a pagarle ese dinero, yo le sugeriría que lo cite a conciliar. Cítelo a conciliar a la Procuraduría General de la Nación. Las conciliaciones son gratis, no necesita abogado, y lo llama, que el señor acuda, usted le manifiesta su voluntad de pagar y en cuántas cuotas usted podría pagarle. Porque la verdad, para el señor cobrar ese dinero, pues también es bastante complicado, porque no tiene ningún título o valor firmado. Usted dice que no firmaron nada. Entonces no es tan cierto que el señor pueda obligarla a pagar en una sola cuota o en 2 cuotas. Eso no es cierto. Si el tema ya es de amenazas de otro talante, pues ya tendrá que acudir a las autoridades e interponer la denuncia correspondiente. Claro, ya es de tipo penal. Pero la señora dice que ella le quiere pagar. Yo le sugiero que vaya al corresponsal, al banco. Ellos guardan, ¿cómo le digo? El registro. Histórico de las transacciones. El día, tendría que tener el día, la hora. Es un poco complejo, pero habría que hacer el ejercicio. Claro, habría que hacer la diligencia, porque pues volver a pagar un dinero que uno ya pagó. Pero Perfecto. bueno, si definitivamente no se puede, cítelo a conciliar a la Procuraduría. Es un trámite muy sencillo, no le cuesta nada y soluciona el problema para que el señor no la siga amenazando. Y la otra es colocarle una denuncia en una inspección de policía. Abogada, una pregunta muy pequeña que nos hacen con respecto a si puedo demandar o qué hago frente a una persecución religiosa. ¿Hay algún tipo de demanda que se pueda hacer porque a usted la estén persiguiendo porque hace parte de algún tipo de religión? Pues esto es un tipo de discriminación. Esto es un tipo de discriminación, entonces habría que ver en qué ámbito se presenta. Porque si es, por ejemplo, en el ámbito laboral, ella tiene instancias a donde quejarse, pero pues si es un tema, por ejemplo, de vecinos que la persiguen por eso, porque la verdad la pregunta no está completa, pero esto pues es un tipo de discriminación. En Colombia ninguna persona puede ser discriminada en razón de religión, raza, sexo, en fin. Perfecto. Vamos a continuar con otra inquietud que nos hacen a propósito de todo este tema de pensiones y temas relacionados con la parte laboral. Dice, yo tengo un accidente o tuve un accidente laboral y túnel carpiano y en este momento estoy operado de columna. Tengo 40 años y tengo 960 semanas y he perdido capacidad laboral. ¿Qué debo hacer? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que debe hacer el televidente es tratar de determinar de cuánto es la pérdida de la capacidad laboral. Tengamos en cuenta que si es un accidente laboral, deberá ser la ARL quien en primera instancia realice la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Este documento o esta calificación que se realiza es la base mediante la cual se podrá determinar si tiene acceso a una pensión, si tiene acceso a un pago de incapacidad por tener pues esta
haber tenido este accidente y por las secuelas que él mismo ha producido. Entonces, lo primero que debe hacer televidente es acercarse a su RL, solicitar mediante el médico que lo esté revisando, el médico laboral que lo esté revisando, para que se determine su capacidad laboral mediante la calificación de la misma. Para buscar la pensión por parte de la ARL, ¿cierto? Por esa Sí. pérdida de capacidad laboral. Sí, es un caso similar al que vimos del televidente anterior, teniendo en cuenta que la capacidad laboral, la pérdida de capacidad laboral está relacionada al accidente de trabajo. Esa es la primera información que nos está brindando. No obstante, eso no nos quita la posibilidad de acudir ante el fondo de pensiones en caso tal de que se determine que la pérdida de más del 50% sea producto de una enfermedad de origen común. Él tiene 960 semanas, tiene 40 años, ¿él debería seguir cotizando para obtener la pensión de vejez y alcanzar las 1.300? Aunque no sé a qué fondo esté cotizando, es decir, no sé si hace parte del régimen de prima media o régimen de ahorro individual, mi recomendación en este tipo de casos, a modo general, obviamente hay casos particulares que requieren una mayor observación, pero a modo general, mi recomendación siempre es continuar realizando las cotizaciones por diferentes circunstancias. Circunstancias como cuáles: un nuevo accidente que requiera, un nuevo accidente de origen común, obviamente, que requiera, por ejemplo, incapacidades por más de 180 días. Sabemos que son los fondos de pensiones los que las asumen. Si él no está afiliado a ningún fondo de pensión al momento de que se concreten esos 180 días hacia adelante, no tendrá quien asuma el valor de estas incapacidades. Otra circunstancia muy particular que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en caso de otro accidente que pueda causar invalidez, para el caso sería invalidez, y que sea no de origen laboral, sino de origen común. Si por causas de este accidente de origen común se determina que tiene más del 50% de incapacidad, deberá tener también el fondo de pensiones. ¿Cómo se concreta para que se genere la pensión en virtud de un accidente de origen común? Haber cotizado 50 semanas antes de la fecha del accidente y dentro de los 3 últimos años. Que esté cotizando, ¿no? Por eso la importancia de seguir pagando cotizando. y no vaya a tener algún problema después. Lo mismo quienes se pasan de las semanas, ¿no? Que era lo que hablábamos también, quienes ya tienen 1.300, 400, 1.500 semanas y todavía no llegan a la edad, pero dice, ¿para qué lo hacemos? Bueno, ahí está la justificación del por qué. Tenemos una llamada en línea. Señora Ana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Y cómo le podemos ayudar? Doctor, ¿Cómo le va? muy bien, señor. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? La inquietud mía es que yo he estado afiliada en Prosperar desde octubre de 1997. Sí. Y entonces yo, pues cuando cumplí ya los 65 años, ya no me dieron más facturación, me dijeron que ya por la edad me retiraban. Entonces el caso mío es, ya yo si llego a tener pronto oportunidad de la pensión o algo así, porque yo de todas maneras soy una mujer ya de 70 años y ya me siento ya muy enferma, soy diabética y he tenido problemas de columna debido al trabajo y todo. Entonces, debido a eso, pues ya me ha valorado los doctores y no fui hasta Bogotá y no, la carta que llegó decía era que 47.5 No alcanza. más y que para pensionar era los 50 más 1. Sí, señora. Entonces yo ahí estoy estancada, ya yo tengo ese dinero que logré cotizar mientras que estuve llevando la plata todos los meses, hasta cuando tuve los 65 años, hace 5 años me retiraron. Entonces la inquietud mía, a ver si hay posibilidades de la pensión o qué debo de hacer o retiro ese dinero. ¿Me recuerda cuántos años tiene usted, señora Ana? Años. ¿Y cuántas semanas cotizadas? Coticé desde el año 1999 y pues la verdad es que me parece que tengo como 700 y punta de semanas. Bueno, muchísimas gracias, doña Ana, por haberse comunicado con nosotros. Abogado, ¿cuál es el mejor consejo para doña Ana en esta situación? Ya es una mujer de 70 años, ya definitivamente no va a alcanzarle el tiempo para terminar de cotizar. ¿Qué hacer con esas 700 semanas? Bueno, este es un caso de especiales características, teniendo en cuenta que pues, confluyen toda una variedad de situaciones las cuales habrá que revisar con detenimiento. No obstante, pues habrá que, de una forma general, indicarle a la señora Ana que con respecto a, primero, pues la pérdida de capacidad laboral, eso le va a generar
el pago, una incapacidad pues, precisamente por tener el 49%. Eso por una parte. Por otra parte, las semanas que tiene en el fondo privado, hay que ver si de pronto la señora Ana alcanzó a cotizar en algún momento algo al Instituto de Seguros Sociales. Si tiene algo en el Instituto de Seguros Sociales que hoy es Colpensiones, podría llegar a acumular las semanas con el monto cotizado. Pues hay que recordar que lo que la señora Ana ha venido haciendo es, si estuvo en un fondo privado, acumulando un capital. Este capital se puede, mediante un traslado de régimen, se puede dirigir a Colpensiones y convertirse en semanas y así lograr la pensión. Es un caso que realmente requiere de una revisión bastante profunda, sobre todo de la documentación con la que contemos, ya que pues hay de pronto algunas ambigüedades en la información que nos da la señora Ana y sí me gustaría pues tener la posibilidad de revisarlo a profundidad. Y es que es fundamental, abogado, porque sí hay muchas personas ya que llegan a cierta edad, no tienen las semanas y siempre han considerado la pensión como un ahorro, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Yo reclamo esa platica o qué hago? Sí, existe esa posibilidad también para la señora Ana, gracias por recordármelo, que ya había omitido esa parte, y es la de la devolución de saldos. Ahora bien, ella mencionó un fondo privado de administración de las pensiones, que no recuerdo el nombre, pues lo mencionó, pero deberá dirigirse al fondo privado y solicitar la devolución de los saldos. Dudo mucho que ese fondo privado exista actualmente. Ya no, que no ella recuerdo lo que el nombre. decía, abogado, creo que era que cotizó por Prosperar, que es el auxilio del gobierno. Ya. Sí, no Sí, era... me pareció haberlo escuchado como un... Sí, fue Prosperar. fue Prosperar. Sí. Bueno, entonces habrá que revisar y pues acceder pues, si fue por el fondo del Estado, entonces deberá acceder a esta indemnización sustitutiva. Pensé que había sido un fondo privado. No, Gracias era por Prosperar, por es la que se aclaración. parece a Protección o Sí, a Porvenir, me quedó pero es Prosperar. En ese momento sí. me quedó un poco la duda. Bueno, tenemos un mensaje a través de WhatsApp, escuchemos lo que nos preguntan los televidentes. Hola, buenas tardes. Le habla Luis Alonso Sánchez desde Itagüí, Antioquia. Mi pregunta es con respecto a que una nieta laboró por 14 meses para una IPS en Medellín. Le descontaban 200.000 pesos mensuales para la salud y pensión, a lo cual, pero nunca la fue afiliada. Nunca tuvo seguridad social mientras laboró. Laboró hasta el mes de mayo y al momento no ha sido liquidada en sus cesantías. Así que por favor les pido que me orienten para saber qué hacer y cuánto esperar para que la puedan liquidar. Les agradezco mucho. A nuestro televidente desde Itagüí, muchísimas gracias por estar en sintonía y por supuesto le vamos a dar ya mismo la orientación correspondiente. Abogado, me quedó sonando lo que dijo el caballero y es que le estaban descontando un dinero que finalmente nunca se hizo efectivo en la afiliación como tal, a la seguridad social y al tema de pensiones. Y por otro lado, lo que hablaba acerca de la liquidación correspondiente a la labor realizada en esa IPS en Itagüí. Sí, revisemos uno por uno estas situaciones. La primera, hay que advertir que estamos ante un delito tipificado en nuestra legislación penal vigente, como lo es el abuso de confianza calificado. Recordemos que seamos una empresa privada, no obstante, al retener el dinero de nuestros empleados, estamos haciendo una función pública, es decir, estamos reteniendo un dinero que es para consignar, puede ser en el fondo Colpensiones, por ejemplo, por lo tanto ese dinero ya no es un dinero privado, es un dinero que se pasa a las arcas públicas y en tal virtud se consagra y se configura el tipo penal especial denominado abuso de confianza calificado por retener este dinero y no consignarlo pues, o no hacer la cotización correspondiente. ¿Eso se podría haber pensado que lo hicieron a través de una fundación o de algún tercero que hacían este tipo de fundaciones? ¿Son las que hacían las cooperativas, las que hacían este tipo de recolecciones y que hubiera podido pasar eso a través de una cooperativa? Es posible si se hizo a través de una cooperativa o se hizo directamente por la IPS, es decir, la IPS fue la que la afilió, fue la que determinó que era su trabajadora. Esto nos ayudará a saber cuál es el sujeto que se hace partícipe en esta conducta penal. Pero la pregunta es, abogado, ¿ahí en este caso sí están autorizadas las IPS a descontar ese dinero para hacer esos aportes?
La IPS, para el caso que nos está mencionando nuestro televidente en Itagüí, la IPS hace las veces de empleador. De es decir, empleador, ¿cierto? la IPS Ahí es el empleador. un empleador sí. común y corriente. Exacto, es un empleador común y corriente. No solamente está IPS, todos los empleadores deben hacer la retención para el aporte correspondiente al Sistema General de Seguridad Social. En salud debe hacer la retención. Esta retención debe, pues por una parte, él debe poner su incremento, es decir, debe poner su participación, y por otra parte está reteniendo la participación del trabajador. Ahí es donde se configura el tipo penal. Perfecto. Abogado, vamos a hacer una pausa acá pequeña, ya continuamos con este importante tema, desarrollando y aclarando cada una de sus inquietudes. Aquí en Actúa en Derecho, ya regresamos. Muchas gracias por continuar en sintonía en Actúa en Derecho. Abogado, continuemos con este caso del señor de Itagüí. ¿Qué esperar en el tema de la liquidación? Porque está la fecha y todavía esto, ¿cuánto tiempo puede tomar luego de que ya no trabaje en la compañía? El tiempo obedece a factores administrativos propios de la IPS, no obstante, pues de no haber ningún tipo de contrariedad, debieron ser dentro de los siguientes 15 días, por poner un término exagerado, por poner un término máximo. Desde una vez concretado este término, se genera una indemnización por el no pago de las prestaciones adeudadas, que es equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Mi recomendación para el televidente en Itagüí es hacer la reclamación directa ante la IPS, a fin de que la IPS informe las razones por las cuales no ha realizado el pago correspondiente de la liquidación de prestaciones sociales. Ahora bien, si tenemos en cuenta que ni siquiera realizó las cotizaciones, basándonos, por supuesto, en la información recibida, estamos ante una IPS que está actuando de manera irregular y deberá ser el juez ordinario laboral quien dirima este conflicto. Ella trabajaba como enfermera en jefe de esta IPS, no le deben ningún salario, pero le deben la liquidación. Sí, la liquidación de prestaciones sociales es muy importante que se la cancelen, hace parte de sus derechos ciertos e irrenunciables, y por tal razón pues deberá ser el juez ordinario laboral quien dirima el conflicto en caso tal de que la IPS por sí misma no acceda a la solicitud de pago. O sea, tiempo máximo que puede estar esperando esta enfermera, ¿cuánto es, abogado? Yo creo que el tiempo máximo ya se culminó, él nos está diciendo que desde mayo terminó el contrato, por lo tanto pues ya aquí no habría ningún otro término que esperar, hacer la reclamación para agotar el prerequisito de asistir directamente ante el empleador y solicitarle la información correspondiente. O sea, en este tipo de hechos, en un mes, 2 meses máximo, ¿debe esperar la persona para recibir su liquidación? El término de un mes es más que suficiente, no obstante hay razones administrativas que pueden determinar la tardanza en el pago. Perfecto. Pero el término de un mes es un término más que suficiente porque pues evidentemente la liquidación de las prestaciones sociales hace parte de uno de los derechos más importantes, que es pues obviamente el derecho al mínimo vital. Hay que tener en cuenta que se están cancelando lo correspondiente a cesantías. Si es una persona que terminó su contrato de trabajo, quiere decir es una persona que está cesante y pues es indispensable que se le cancelen obviamente el valor correspondiente a cesantías e intereses de cesantías. Perfecto. Antes de la pausa estaba el señor Edgar con nosotros, esperándonos ahí en el 648-4820. Don Edgar, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Sí, buenas tardes. Cuéntenos, don Edgar. ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias. Vega, es que yo tengo en la actualidad 58 años. ¿Sí? Estoy cotizando. Perdón, estoy cotizando, es que escucho acá la voz de la televisión. Entonces estoy cotizando en un fondo privado para pensiones que llama Porvenir. Sí. Allí tengo, en la actualidad, yo fui pedir los extractos, aunque yo estuve en otros fondos, pero como ellos hacen un resumen de la historia, entonces me dijeron que yo tenía un capital de 250 millones de pesos. Inclusive yo les consultaba a ellos que si era conveniente seguir cotizando y me dijeron que no, porque el incremento, pues si quería lo hiciera, pero que el incremento en caso tal ya era muy poco. Entonces que lo conveniente sería más bien esperar para la cuestión de la pensión. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas? La verdad no me acuerdo, pero como pues tengo entendido que el fondo lo pensiona uno es por plata. Por el capital. Por capital. Entonces por eso le comento que tengo más o menos 250 millones. Entonces la pregunta, o sea, son dos clases de preguntas. La primera es si yo tengo, digamos, si yo puedo pedir o a qué edad puedo pedir que me pensione.
siempre y cuando ya tenga pues el capital necesario para, me imagino que para que sea más de un salario mínimo nacional o el salario mínimo nacional. ¿Y cómo hago para pedir? Lo segundo, ellos me informaron que me podían pensionar a los 60 años o a los 62 años. Que si lo hacían a los 60 años, entonces que de pronto era más bajita la pensión que a los 62. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo hago o para que me pensionen ya o a cuál me puedo atener, a los 60 o 62? Y la otra pregunta relacionada con lo mismo es lo siguiente, ¿qué pasa si yo fallezco antes de ser pensionado? Es decir, por ejemplo, que bueno, que a los 60 años me fueran a pensionar, pero fallecí a los 59 años. Y tengo en ese fondo, en porvenir, 250 millones de pesos. ¿Quiénes tienen derecho quiénes pueden reclamar ese dinero? Listo. Muchísimas gracias, don Edgar, por sus inquietudes. ¿Qué le orientamos, abogado? Bueno, con respecto a la edad de pensión, son 62 años. Hay pensiones anticipadas que se consagran o se configuran dentro de ciertos requisitos especiales, pero pues en términos generales son 62 años a los cuales debe el señor esperar hasta concluir con esta edad para poder acceder a su derecho pensional. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, pensión de sobrevivientes, un tema también de especiales características. Tengamos en cuenta que si usted ha venido cotizando, su cónyuge, o pues si tiene usted aún hijos menores de edad, o si tiene usted hijos mayores de edad que sufran algún tipo de discapacidad, que dependan económicamente de usted, serán estas personas las que van a acceder a su pensión en virtud de la pensión de sobreviviente. ¿Así fallezca antes de la edad? Así fallezca antes Él decía a los 59, estoy esperando a los 62, pero si a los 59 yo no he reclamado todavía pensión y por alguna situación ya no llego a estar, ¿aplica ese tema? Sí, acá hay una distinción. Si él ya es pensionado, pues los requisitos son diferentes. Es decir, los requisitos son de las cualidades del sobreviviente. Deberá ser la cónyuge deberá ser una persona mayor de 30 años, haber convivido con él durante los últimos 5 años de su vida. Si tiene hijos, pues los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad con alguna discapacidad y que dependan económicamente de él, en caso de que sea pensionado. Si únicamente es afiliado, como es el caso del televidente que nos llamó, los requisitos son diferentes, es decir, haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años y será la cónyuge, hijos mayores o menores, hijos mayores de edad discapacitados o hijos menores quienes puedan acceder a la pensión de sobreviviente vitalicia. Ok, muy importante entonces tener claridad sobre estas dos temáticas. Se me olvidaba preguntarle algo que me generó inquietud, abogada, con respecto a esas pensiones anticipadas, que no es por el número de semanas, sino es por el monto. Pues es que esta es una de las características de los fondos privados. Uno de los ganchos, por así decirlo, de los fondos privados es que si usted completa determinado capital, creo que nos decía ayer uno de los abogados, o antier, que eran 250 millones, usted podía acceder a la pensión anticipada, porque se supone que esa es una de las diferencias del régimen de prima media con el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos. Entonces, la verdad, pues tampoco entiendo por qué le dicen al señor que espere hasta los 60 si ya tiene el capital, ¿cierto? Al o parecer, si le convenga en este momento pasarse o no a Colpensiones, podría ser una de las opciones para no quedar únicamente con un porcentaje bajo. Habría que revisar cuántas semanas tiene. No, aquí el tema en el fondo es que con 250 millones usted ya tiene una pensión más alta del mínimo. Ok. ¿Sí? Ya la tiene más alta del mínimo. No podría establecerse cuánto es, pero se supone que con ese capital usted ya tiene una pensión mucho más alta del mínimo. Entonces, lo que no se entiende es por qué le dicen que espere hasta los 60. Si ya se puede pensionar Porque anticipadamente, sí, que lo haga. ese es uno de los ganchos de los fondos. Mire, usted no se pensiona por la edad, usted se pensiona es por la plata. Cuando usted tenga cierta cantidad de plata se puede pensionar. ¿Podría asistir a la empresa en la que está actualmente dando sus aportes, sí, y preguntar de cuánto sería la pensión con respecto a esa pensión anticipada, para saber que le liquiden y le digan, bueno, si usted se pensiona ahora, su pensión es tanto, si espera un año es tanto, si espera 2 es tanto, porque pues le faltan 4 años para completar la edad.
Perfecto. Tenemos otro mensaje, nos dicen lo siguiente: soy docente provisional desde el año 2004 hasta la presente, voy para los 16 años, más 2 años demandados que salieron a favor mediante una sentencia. Tengo 2 años cotizados en Colpensiones y 2 años en Porvenir. Tengo 50 años de edad. Una pregunta: ¿me pueden botar de mi trabajo por haber perdido el concurso docente? Muchísimas gracias. Pues la verdad, este es un tema ya de otro tipo de reglamentación. El régimen de los docentes es un régimen especial. Entonces, si yo estoy, digamos, en provisionalidad en el régimen, soy servidor público, Sí. hablo en el caso hipotético de que yo sea servidor público, esté en provisionalidad, paso concurso y no paso, me pueden sacar. Es uno de los requerimientos Sí, para poder estar participando. pero no sé en el régimen de los docentes, ahí Ok. sí no sé, abogado, si usted Ajá. tenga mayor ilustración. Aquí concurre un fenómeno bastante particular que tiene que ver con el prepensionado. Según le entiendo al señor, él se considera prepensionado por cuanto tiene algunos aportes a los fondos régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Sí, señor. Él está en provisionalidad. ¿Qué pasa? Pues que a él de estar en la calidad de prepensionado, se le debe garantizar que acceda a ese beneficio. En tal virtud, puede ser bien retirado del puesto que tiene actualmente, pero debe conformar una lista de prepensionados para tener cierta prioridad en caso de que se vuelva a requerir de manera provisional. Ahora, esto es muy curioso. El trabajador en provisionalidad está para suplir a quien esté de carrera administrativa. Pues lleva 16 años. Él manifiesta que lleva 16 años, lo cual nos ayuda a vislumbrar que lo que se ha realizado aquí ha sido una contratación o un acceso al servicio público mediante una forma irregular. Entonces, acá hay especiales características que habrá que revisar una a una, pero pues sí tiene la calidad de prepensionado, por lo tanto pues se le deberá dar un trato diferencial con respecto a lo consagrado en nuestra Constitución Política de 1991. Ese es Perfecto. el llamado retén social. Exacto, perfecto, es el retén social. Una de las causales del retén social es el prepensionado. Están las madres cabezas de familia, las mujeres embarazadas y otras particularidades. Retén social, ese término sí es nuevo, ¿por qué no lo explicamos? Lo que ocurre es que, bueno, en épocas anteriores se despedía a las personas sin tener en cuenta, por ejemplo, si estaban por pensionarse, si eran prepensionados, si eran mujeres cabeza de familia. Entonces, se ha establecido que, digamos, el gobierno hace lo que se llama el retén social, que es calificar a las personas en con determinadas características para no despedirlas simplemente, sino tener en cuenta. Ese es un retén social que hace el mismo gobierno. Muy bien. Tenemos llamada en línea hasta ahora y David Suárez. Cordial saludo. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, la inquietud mía es para preguntarle que mi esposo, desde diciembre, él cumplió la edad de la pensión. Él tiene 62 años. Sí. Y no se ha podido pensionar porque Colpensiones lo pasó para Porvenir. Entonces, Porvenir lo quiere pensionar con un sueldo muy bajito, ¿sí? Ya que es la persona que siempre cotizó alto, siempre ha cotizado alto porque ha trabajado en la empresa. Entonces quisiera saber qué debemos hacer ahí, porque si él dice que tiene que esperar 2 años para que Colpensiones lo vuelva a bajar otra vez Porvenir, lo pasa otra vez para Colpensiones. Y él dice que él, mucho tiempo, ya que él tiene la pensión ganada desde diciembre, él se pensionó, ya tiene la edad para reclamar la pensión. Entonces quisiera saber qué hago en ese caso, qué se hace ahí. Mi señora, le consulto algo. Usted manifiesta que Colpensiones lo pasó a Porvenir, ¿sí? Colpensiones lo pasó para... ¿Quién le dijo o quién le dio esa información de que Colpensiones lo había pasado a Porvenir? Porque él fue y averiguó y le dieron ese dato. Le dijeron que no estaba en Colpensiones, sino que estaba en Porvenir. En Porvenir, sí, señor. Ya, ¿y él estaba cotizando antes o durante todo el tiempo estaba haciéndolo en Colpensiones? En Colpensiones. Y Colpensiones lo había pasado hace rato para Porvenir, pero él no se había dado cuenta. Ok, bueno, hay que revisar ese tema. Muchísimas gracias, señora David, por su llamada a esta hora de la tarde. Aclaremos esto, ¿Colpensiones o el fondo privado pueden en algún momento hacer esos cambios sin previa autorización de la persona? No, es elección de cada afiliado
determinar a cuál fondo quiere hacer parte, a cuál régimen quiere hacer parte, sea régimen prima media o régimen de ahorro individual. Esa es una facultad que tenemos todos los ciudadanos y somos nosotros quienes elegimos el fondo, llámese Colpensiones en el régimen de prima media o los regímenes de ahorro individual. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hubo un traslado irregular, ese traslado irregular deberá ser subsanado, pero desafortunadamente el señor debe acceder a la jurisdicción ordinaria laboral para que sea un juez laboral quien determine la nulidad de ese traslado y pueda él reintegrarse a Colpensiones y ser pensionado mediante el régimen de prima media. ¿Se podría revisar el histórico de los aportes correspondientes que se estuvieran haciendo durante los diferentes años y en qué momento identificar que se realizó el cambio y saber quién hizo este cambio? Sí, es perfectamente posible para hacer esa trazabilidad, para ¿no? el señor ir al fondo en el cual le dijeron que estaban sus aportes, al fondo privado, solicitar el histórico de las cotizaciones, el registro de cotizaciones, para poder determinar en qué momento se le realizó el traslado al fondo privado. Eso es lo que en primer momento debe hacer, por lo menos para determinar en qué momento se realizó. Tengamos en cuenta que el régimen de ahorro individual es como sus mismas características, y ya lo hemos dicho acá varias veces, es un régimen privado. Y en tal virtud de régimen privado, lo que se firma es un contrato. Y recordemos que uno de los requisitos esenciales del contrato para que surta efectos jurídicos es el consentimiento. Si el señor fue trasladado sin conocimiento total de la situación y de las circunstancias a las cuales iba a ser parte al ser integrado al régimen de ahorro individual, se le afectó el principio fundamental del consentimiento, el principio esencial, perdón, de la contratación, que es el consentimiento. Y en tal virtud, pues la Corte Suprema de Justicia ha dicho que estos traslados son nulos y por lo tanto deberá él volver a Colpensiones. Entonces, esperar un poco, hacer esta gestión, porque obviamente entiendo que ya cumplió las semanas, están preocupados es por en cuánto les va a poder salir la pensión, de pronto muy por debajo de lo que podría salir en Colpensiones, creemos es de pronto la inquietud. Hubiera sido bueno saber el número de semanas que había cotizado, pero esa es principalmente la inquietud. Ahorita, o en este momento, ya tiene 62 años, ya tiene las semanas, esperar a hacer ese proceso para tratar de que esté en Colpensiones y posteriormente sí hacer la solicitud. Sí, desafortunadamente la nulidad del traslado solo se puede hacer mediante el proceso ordinario laboral, es decir, el juez ordinario laboral es el único que actualmente puede determinar que el traslado es nulo. Por lo tanto, deberá acceder a la jurisdicción mediante una demanda. Y pues estas demandas, como sabemos, pues son de toman un tiempo. Un tiempo pues ya un poco más no precisamente muy ágil, ¿no, abogada? Más bien exacto, demorada. Bueno, decisiones que hay que tomar. Tenemos un mensaje de audio que nos escriben a través, que nos envían, perdón, a través de WhatsApp. Escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Buenas, haga un favor. Llevo 12 años esperando la pensión y tengo una calificación del 62%. Y hace 2 años y piquito está en sala de casación para el dictamen, pero ya llevo 12 años peleando por esa cuestión. Mi pregunta ¿es conveniente pasar una tutela o alguna cuestión para que me salga el veredicto rápido o no es conveniente? Gracias, muy amable. A usted por habernos enviado el mensaje a través de WhatsApp. Mire, a esto nos referimos. 12 años en espera de salir por un tema de pensión. 2 años nos dijo que estaba en sala de casación. Sí, lo que ocurre es que estos recursos extraordinarios, que así Sí. se llaman, tienen unos tiempos realmente bastante impredecibles para los abogados y muy extensos. Entonces, no sé, abogado, si proceda una acción de tutela, no creería. No, acción de tutela para este caso sería totalmente improcedente por cuanto se está surtiendo es el trámite procesal correspondiente. Un que trámite, es, digamos, normal. Sí, que es el que la trámite, demora es normal. El trámite procesal correspondiente deberá dirimir la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral si las demandas del señor tienen efectos para prosperar. Ahora, esa pensión se entiende que es por parte de la ARL, ¿cierto? Porque él decía que tenía no, pues tiene una calificación del 62%, pero no sabemos si es de origen común o laboral. Sí, puede ser de origen común o de origen laboral. Esa es información que no nos dio el conocemos, televidente, desafortunadamente, pero sí, pues
Desafortunadamente al señor televidente, hay que decir, le toca esperar los términos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que son bastante extensos. O sea, no hay otra herramienta jurídica que ayude a gestionar esto. De momento no. Hay una congestión judicial, eso es sabido por todos nosotros, los que nos dedicamos al litigio, los que estamos en este medio, estamos padeciendo constantemente este flagelo de la congestión judicial. Y los que no somos abogados, entonces la esperamos. Esperan y no entienden. Bueno, señor Jaime Villamizar, cordial saludo, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente, comentarle al doctor que yo trabajo en una empresa, dentro de una empresa, pero trabajo con un contratista. El último pasa de que ya el señor, el que trabajamos, él nos paga seguro, nos da la dotación, pero más de ahí para allá no da más nada, no nos paga prestaciones, no nos paga absolutamente nada, lo que estoy mencionando, vacaciones. Si llevamos vacaciones, toca el bolsillo de nosotros, toda la cuestión, pero él no da liquidación ninguna, nos paga semanalmente, como decir, bueno, otras 7 días tome el pago y ya, listo. Y así seguimos sucesivamente, pues trabajamos continuamente, pero no nos da ninguna liquidación. ¿Su pregunta es? Quiero saber qué hecho tenemos ahí, o qué se puede hacer, o cómo es la cuestión. Listo, don Jaime. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. ¿Qué le orientamos a don Jaime, abogado? Primero hay que revisar si cumple con todos los requisitos del contrato de trabajo. Bien llámese contrato de prestación de servicios, hay que tener en cuenta que si cumple con los 3 requisitos que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo ha consagrado para que sea la relación laboral, deberá entenderse de esta manera. Recordemos que el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 ha contemplado que los derechos laborales son irrenunciables. En tal virtud, con base también en este artículo, existe la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Esto qué quiere decir? Independiente del nombre que su empleador le haya dado a su contrato, si usted está cumpliendo todas las funciones propias de un trabajador, usted tiene todos los derechos de la relación laboral. Mi recomendación en primer término, asistir a la oficina del trabajo, al Ministerio del Trabajo, solicitar una audiencia, solicitar asesoría en la oficina del trabajo, o bien dirigirse con un profesional del derecho para que le dé las herramientas jurídicas que usted requiere. Pero así, pues, con toda la tranquilidad le puedo decir que su caso cumple con los requisitos para que sea examinado y de determinarse que tiene la subordinación, la remuneración por su labor, y que tiene la prestación personal del servicio, usted tiene contrato laboral. Muy bien, tenemos otra inquietud a través de WhatsApp, abogado. Nos dice, muy buenas tardes, yo quisiera saber qué pasa con los abuelos que están pensionados con Coltabaco y no por Colpensiones, pues ahora Coltabaco se va del país. Bueno, ese tema, pensé que iba a cambiar. Ese tema sí, realmente habría que revisar. Recordemos que no se puede renunciar a la pensión, el Estado deberá dar las garantías necesarias para estas personas. Estas personas no van a quedar desamparadas, por tanto se les estarían vulnerando todos los derechos fundamentales, máxime cuando se trata de personas de la tercera edad que tienen un trato diferencial y preferente frente a los demás ciudadanos. Entonces, pues a esa televidente le digo que deberá hacer las averiguaciones correspondientes ante Coltabaco, pues que es el que le está asumiendo la pensión actualmente, pero pues tengo la tranquilidad por lo menos que el Estado deberá garantizar. Si no lo hace directamente, habrá que recurrir a las instancias judiciales pertinentes, pero la garantía debe estar ahí consagrada. Para cada uno de quienes trabajaron en cualquiera de estas compañías que por alguna u otra razón vayan a desaparecer, el Estado tiene que entrar a cubrir eso. El Estado tiene que estar por lo menos tiene que entrar a garantizar, por lo menos tiene que entrar a dar unas pautas mínimas para que estas personas puedan acceder a sus derechos pensionales. No los puede dejar de pronto sin sus derechos. Recordemos que la pensión no solo es la retribución económica, también es el acceso a salud. Son personas que lo requieren urgentemente y que no pueden quedar desamparadas. Perfecto, vamos con llamada en línea. Señora María, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Es para preguntarle sobre una hermana que ya es pensionada. Sí. Pero tiene una hija que la operaron de un tumor en la cabeza hace 4 años. Entonces la muchacha quedó mal. Entonces mi hermana la tiene en la institución El Alfarero, que le toca pagar 500.000 pesos. Entonces yo quería preguntarle si ella de pronto tendrá un apoyo por cuenta del gobierno, un subsidio o algo así. Y también quería preguntar que en el caso de que si mi hermana falleciera, le quedaría la pensión a esa muchacha. Apenas tiene 40 años. Bueno. Ella lo operaron y quedó mal de la cabeza. Doña María, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Una situación difícil.
que el Estado precisamente entraría o no entraría a cubrir? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso, la respuesta a esta inquietud. Ya regresamos. Para la parte final, abogado, ¿qué le contestamos a nuestra televidente con respecto a la pensión y la situación de su hija? ¿Si hay o no respaldo del Estado? Con respecto al respaldo del Estado, tendrá que ya dirigirse a la alcaldía. Tendremos que revisar si hace parte de SISBEN 1 y 2 para que le pueda dar cualquier tipo de ayuda económica. Con respecto a lo de la pensión, habrá que decir que una vez fallezca la madre, pues en este momento trágico, deberá hacerse el proceso de interdicción de la persona que padece la enfermedad para que se le designe un guardador y en este momento, teniendo en cuenta que ella dependía económicamente de la causante, recibirá su pensión de sobreviviente. Bien importante entonces tener claridad, abogados. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes los televidentes por haber estado participando activamente con nosotros. Recuerden que estamos a través de WhatsApp y estamos al 648-4820. Hoy estuvimos haciendo un consultorio jurídico especializado en temas de pensiones y en tema laboral. Recuerden que ustedes se pueden seguir conectando con nosotros de lunes a viernes a las 2 de la tarde, enviando sus inquietudes aquí en Actúe en Derecho. Por ahora, no es más. Mañana, en punto de las 2 de la tarde, nos vemos para otro nuevo episodio de Actúe en Derecho. Continúen ustedes con toda la buena programación del Canal Tro. Bendiciones, feliz tarde.